todo lo que ha sucedido en los 19 de septiembre del 85 y 2017, ¿qué nos han enseñado? ¿Qué ha cambiado respecto a la protección civil, respecto a las propias construcciones que se hacen en la Ciudad de México, pero en otros puntos donde estos terremotos llegan a causar severos daños? ¿Qué le parece si enlazamos al ingeniero Genaro Israel Anita Gutiérrez, maestro en gestión de riesgos y protección civil, que nos acompaña esta mañana? Muchas gracias por estar aquí, maestro, y preguntarle eso justamente a estos años ya de distancia, el más cercano que fue de hace 5. ¿Qué podemos decir que nos enseñaron estos terremotos al pueblo mexicano y sobre todo a los puntos que yo preciso suelen ser afectados por sismos constantemente? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a nuestro amable auditorio. Creo que lo más importante que debemos de retomar, no solamente pues, a partir del 85 y después que lo pudimos observar en el 2017, es que nos hemos convertido en una sociedad resiliente en muchos aspectos. Y eso lo podemos probar, por ejemplo, en el caso del 85, la intensidad del sismo, me refiero a las aceleraciones de cómo se sintió en ciertos lugares, fueron muy semejantes a la del 2017, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos? En el 85 fueron casi más de 400 edificios que colapsaron en la Ciudad de México. Para el año 2017 fueron 40, ¿no? Un poco más de 40. Entonces, pues vemos que fueron 10 veces menos edificios. ¿Y esto por qué? Pues precisamente porque se cambió el reglamento de construcciones, precisamente se cambiaron también muchos protocolos de construcción, muchos, vamos a decir, normas que implicaban pues, el reforzamiento de estos edificios y que, bueno, afortunadamente, cuando se presenta este nuevo sismo, pues la gran cantidad de edificios no fue la misma que tuvimos en el 85. Es más, en el 85 se habla de cerca de 22 hospitales que colapsaron. Para el 17 pues no tuvimos como tal, tuvimos pues toda la plantilla, todas las camas disponibles en este caso, y que además la sociedad pues ya conoce, ¿no? O sea, ya contamos con una alerta sísmica que en el 85 no existía y que eso pues nos ha ayudado. ¿Qué aprendimos también? Pues que existen otros escenarios, como lo que se dio en el 2017, ¿no? Cuando toda la población estábamos esperando la alerta sísmica, los 50 segundos, etcétera, etcétera, pues aprendimos que no solamente hay ese escenario, ¿no? Que tenemos puntos o situaciones en donde se pueden desencadenar sismos de gran magnitud y que no necesariamente el sistema de alertamiento nos va a avisar, ¿no? Nos va a indicar qué hacer, y bueno, nuestros protocolos ya también deben de cambiar en ese aspecto. En el aspecto de la arquitectura ya nos menciona, pues afortunadamente hacia el 2017 no tuvimos el mismo daño de las estructuras. Sí hubo algunos, y recordar que algunos cayeron en temas bastante polémicos y legales que continúan, pero la arquitectura misma aprendió suficiente entonces después de lo que fue el 85, es decir, los modelos de construcción mismo se modificaron y los lineamientos que se establecen para las construcciones se vieron marcados después del 85 hacia el 2017 en todo ese lapso. Sí, de hecho hubo varias modificaciones. La más importante, pues sí, fue después del 85, en donde los niveles, aquí hablamos niveles de seguridad sísmica, se incrementaron y además difieren, ¿no? Se encontró precisamente que la Ciudad de México principalmente existen 3 tipos de suelo y dependiendo de en dónde nos encontremos, pues va a ser esa seguridad sísmica que vamos a implementar en las construcciones. De hecho, pues hubo por ahí algunos sismos, el del 2012, recordarás también ahí por el 20 o 21 de marzo, que fue también un sismo de gran magnitud. También se revisan nuevamente los sistemas constructivos, la normatividad, y de hecho ya en el 2017, al mes y medio, 2 meses, cambia nuevamente el reglamento de construcciones, precisamente después de lo que se observa de los sistemas constructivos, cuáles funcionaron, cuáles no. Algunos, pues desafortunadamente sabemos que sigue existiendo corrupción y que hubo edificios nuevos que cayeron cuando estos no tenían que haber colapsado para nada, y que bueno, si seguimos estos sistemas constructivos que ya están implementados, realmente vamos a disminuir la vulnerabilidad y como población vamos a ser resilientes. Ahora también lo que muchos esperamos es el simulacro. Ya nos señaló algo que me parece muy importante, lo que pasó hace 5 años de cómo la alarma no se encendió para todos. Entonces nos pone también a prueba como sociedad misma, ¿no? De repente se congratulan en empresas, en sitios, en edificios, por la velocidad que han tenido y que marcan récords para poder desalojar los inmuebles.
Este día, este 19 de septiembre de 2022, hay nuevos simulacros. Podemos esperar que se siga teniendo esta conciencia y que, en base a la experiencia, más personas entiendan la importancia que tienen los simulacros mismos, porque no es nada más salir y riéndose, hay que darle la seriedad, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? O sea, realmente hay que darle la seriedad del tema. La seriedad pues, está en función de salvar vidas, ¿no? Y no solamente del tiempo que optemos para poder salir a nuestro punto de reunión, ¿no? Sino también qué hacer como repliegue, qué hacer adentro de un edificio, porque indudablemente hay edificios y lugares en donde no vamos a poder llevar a cabo la evacuación como tal, vamos a tener que llevar a cabo repliegues, y ahí es donde de qué manera vamos a replegar, como podemos ver a veces algunas capacitaciones sobre cómo nos debemos de proteger la cabeza, etcétera, en qué lugares debemos de colocarnos. También el tipo de empresa, el tipo de industria donde nos encontremos, no es lo mismo, vamos a decir, una empresa que maneja amoníaco, sustancias peligrosas, a un hospital, a una escuela, a un centro deportivo, a un concierto. Imagínate un simulacro o un sismo dentro de un concierto. Todo esto va a variar, y aquí lo más importante es de que la población sepa qué hacer, que los simulacros nos va a enseñar precisamente estos protocolos y que no lo tomemos a juego, ¿no? Porque como a veces se recordará, ¿no? Hay algunos memes en donde dices, bueno, a la hora del simulacro tenemos como que la situación de jugar, y cuando existe la situación real, pues es cuando nos asustamos y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, pues sí es tomarlo con mucha seriedad, es tomarlo como precisamente parte de un proceso pues de seguridad como tal, y que no solamente yo a veces cuando damos capacitaciones decimos no salvar también nuestras vidas, sino la vida de nuestros seres queridos y la vida pues también de nuestros compañeros, ¿no? Que es un tema y un mensaje que tenemos que quedarnos para el simulacro que será no solo en la Ciudad de México, recuerde que es un simulacro a nivel nacional. Ingeniero, muchísimas gracias por su compañía esta mañana, por ayudarnos a ampliar más este tema que debe continuar siendo muy relevante para todos en este país. Tiemble mucho o no tiemble mucho, es parte de la enseñanza. Muchísimas gracias y excelente semana. Muchas gracias, y al contrario, pues estamos a la orden, todos pendientes, y pues que tengan un muy buen simulacro, muy buen día.